en más de un 30%. Bien. Biblia en mano, por favor, vamos a leer en Romanos 12, versículos 1 y 2. Lo voy a leer en esta versión, que es la revisión de 1977. Y a ver si notan la diferencia. Dice así: así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Sí. Vuestro servicio de adoración espiritual. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. ¿Les ha gustado? Bueno, y ya que estamos, vamos a leer también en Proverbios 4:23, también en esta versión, que dice: por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Les ha gustado? ¿Les resulta más claro? Espero que sí. Bien, el tema de esta mañana tiene, el pensamiento general es la renovación de la mente. Bueno, ¿qué es la mente? Es el conjunto de nuestras capacidades cognitivas que engloban varias cosas, como por ejemplo la percepción, el hecho de darse cuenta de las cosas, ¿no? El pensamiento, la conciencia, ¿no? La memoria, la imaginación, la voluntad, los ideales, los principios de conducta, los afectos, etcétera. No se termina aquí la lista, si no, gastaríamos más tiempo todavía. Así que nuestra mente es el escenario invisible, que no lo vemos, pero es el escenario invisible donde se desarrolla nuestra vida. ¿Y qué os parece? ¿Dónde se desarrolla más nuestra vida? ¿En el cuerpo o en la mente? Así que la mayor parte, la muy grande mayor parte de nuestra vida se desarrolla en la mente. ¿Mm? Y el bien y el mal se arraigan allí y luchan por prevalecer. El bien y el mal. Así que tenemos dos poderes o dos corrientes que obran en nosotros. Y vamos a leer otro versículo que también es muy conocido, que se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Bueno, no sé si es 16 o 6 y 7. Gálatas, no, sí, Gálatas 5, 16, 17, correcto. Si alguien lo encuentra antes, haga el favor de... Sí. Bueno, léele. 17. Digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que queráis. Muy bien. Así que andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, etc. Y dice que estos dos se oponen entre sí, así que son enemigos. Así que dentro de nosotros hay la lucha de dos enemigos, lo espiritual y lo carnal. Bueno, tenemos la lucha entre el deber y la inclinación, las dudas, las angustias, los miedos, la ansiedad, las penas, las amarguras, el odio, la envidia, el orgullo, el rencor, etc. También tenemos el discernimiento. Podemos darnos cuenta, esto es así.
Esto es correcto, esto no es correcto. ¿Vale? También tenemos las decisiones, muy importante. Las aspiraciones, también. Los planes, los deseos, la paz, la gratitud, la alegría, la dependencia, la independencia, la bondad. Aquí vemos que el campo es muy amplio, muy amplio. Bueno, y todo ocurre en nuestra mente. La mente es lo más libre. Acuérdense de esta frase. Es lo más libre. Puedes estar en una cárcel, puedes estar en un cuerpo tullido, pero la mente va. Y va por todas partes. Y también puede ser lo más esclavo. ¿Están de acuerdo conmigo? La mente puede ser muy esclava. Así que, cuán solemne es, hermanos, recordar que no podemos borrar, no podemos limpiar nuestra memoria de algo que entró en ella o se formó en nuestra mente. Esto es importantísimo, más de lo que yo soy capaz de decir. No tenemos esa capacidad de decir, bueno, esto a mí no me interesa, lo borro. No, sí, podemos dejar de darle importancia, pero eso de borrarlo, no lo tenemos. Así que, cuán importante es que procuremos, que nos esforcemos, que no entre cualquier cosa. Que no entre cualquier cosa. Dios os dé en estas humildes palabras más luz de lo que yo soy capaz de dar. Es demasiado importante, demasiado decisivo para bien y para mal. Hermanos, vivimos en una sociedad que tiene una enorme carga de sufrimiento mental. Y claro, ¿y eso a qué conduce? A un grandísimo consumo de psicofármacos. ¿Qué son los psicofármacos? Antidepresivos, ¿cómo se llaman? Antipsicóticos, ansiolíticos, relajantes, tranquilizantes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay nombres como el Orfidal, el Tranquimacin, ya lo dice la palabra, ¿no? Tranquilizantes, etcétera, ¿no? El Prozac. Y bueno, y de todo de esta efervescencia ha salido la psiquiatría y la psicología. ¿Qué hace un psiquiatra? El psiquiatra estudia medicina. Sí, es médico. Y además se especializa después en salud mental. Lo que eso abarca, de verdad que no lo he preparado, pero es mucho. Y después tenemos el psicólogo. No estudia medicina, estudia psicología. Y también se especializa después en salud mental. Así que el psiquiatra enfoca el problema desde el sistema nervioso, ¿no? El psicólogo no. Lo enfoca más bien desde los recuerdos, las experiencias, en fin, el entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, así que en todo este conjunto se ha acuñado la palabra enfermedades psicosomáticas. Es una palabra compuesta que quiere decir el efecto de la mente sobre el cuerpo, de la parte mental sobre la parte física. Bien, hermanos, voy a citar algunos ejemplos, así sin leerlos en la Biblia, porque doy por hecho de que los conocemos. Recordemos a los israelitas en el desierto. ¿Qué pasaba con su mente? Hermanos, estaban viviendo lo más grandioso que un ser humano puede vivir en este mundo. Dios estaba con ellos, delante de ellos, les hablaba, podían ver la columna, podían escuchar su voz.
qué privilegio tuvieron. A veces me da envidia, hermano, lo digo de verdad. Me da envidia de no haber vivido ciertas experiencias, pero tampoco le sirvieron de mucho, ¿no? Porque su mente estaba en otra parte. ¿Cuántas veces hemos hablado de Saúl, de David, frente a Goliat? La mente de uno estaba en maquinaciones políticas y la mente del otro estaba en sus experiencias con Dios, en lo que el Señor había hecho con él y por él, ¿no? A través de él. Otro ejemplo glorioso, en extremo glorioso. Los 3 jóvenes hebreos delante de Nabucodonosor y delante del horno de fuego. ¿Y qué le dicen? Cuando el rey al principio les hablaba en cierto modo, bueno, oigan, pórtense bien porque si no me voy a poner enojado, ¿eh? Si no, lo van a pasar más de lo que se pueden imaginar. Bueno, eso no está en nuestras manos. De todo, sea haga lo que hagas, no vamos a adorar a tus dioses ni tampoco la imagen. Hermanos, ¿cómo le han dicho esas palabras? ¿Cómo se lo han dicho? ¿Con miedo? ¿Temblando? ¿Llorando? ¿Habrán mirado a estas llamas que ya solamente con mirarla aterrorizaban? ¿Dónde estaba su mente, hermanos? La Biblia no da ni un solo detalle de sus propias emociones o de su nada. Pero los hechos hablan por sí solos de que ellos estaban ahí más firmes y más decididos y convencidos de que el fuego no les infundía miedo. Y el rey tampoco. El rey tampoco. Y de tu mano nos librará si quiere. Y si no quiere, tampoco lo vamos a hacer. De verdad que me faltan las palabras para explayarme más en este episodio. Solamente con lo que describe la Biblia ya entraríamos en pánico, ¿no? Y sin embargo, ellos están ahí tan valientes y resistiendo todo lo que venía. Bueno, tenemos otro ejemplo al opuesto. El rey Belsasar, cuando una mano empieza a escribir allí en la pared, claro, una mano sin cuerpo, una mano que escribía sola. ¿Qué le pasó a Belsasar, hermanos? Empezó a temblar. Empezó a temblar. Bueno, así vemos el efecto de la mente sobre el cuerpo. Ya unos meses atrás hemos hablado del estado mental del Señor Jesús cuando estaba en el Getsemaní. ¿Qué le pasó? Dice que su agonía era tan intensa que dice que su rostro producía unas gotas que vamos a leerlo en esta versión. Está en Marcos. Marcos, ayúdenme. Marcos 14. Dice que le salían grandes gotas de sudor como de sangre engrumecida. Bueno. Vamos adelante, ahora no lo encuentro. Lo cierto es que en esta misma frase, en este mismo episodio, Jesús dice unas palabras. Dice, velad conmigo, mi alma está muy triste hasta la muerte. En esta versión dice, ¿perdón?
Sí, 14, 32 a 36. Dice así. Llegan a una finca llamada Getsemaní y les dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Tenía entonces consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice, mi alma está abrumada de una tristeza mortal, permaneced aquí y velad, etc. Y él se fue un poco más adelante, cayó en tierra y comenzó a orar que si era posible pasar de él aquella copa, aquella hora, y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Bueno, así que dice, mi alma está abrumada de una tristeza mortal, me siento morir. Se sentía que su cuerpo se apagaba, ¿no? Bueno, ya hemos hablado también de su estado mental, le condujo a la muerte. Os lo dije de memoria, pero ahora os lo voy a leer. Se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 717. La muerte de cruz era un proceso lento. Era difícil determinar cuándo cesaba la vida. Era algo inaudito que un hombre muriese 6 horas después de la crucifixión. ¿Qué quiere decir inaudito? Para que todos lo entendamos. Esto era impensable, ¿no? Era algo inaudito que un hombre muriese 6 horas después de la crucifixión. Pero no fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte de Jesús. Este clamor pronunciado con grande voz en el momento de la muerte, el raudal de sangre y agua que fluyó de su costado, declaran que murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental. Fue muerto por el pecado del mundo. Deseado a toda la gente, página 717. Bueno, hermanos, digamos, ¿qué ocurre a las personas que se suicidan? ¿Qué ocurre con su mente? No tienen fe ni esperanza. No tienen, tienen miedo del futuro. No ven salida. Así que comprendemos cuán necesarias son aquellas palabras que dijo el Señor Jesús frente a Satanás en el desierto. El hombre no vive de solo pan. No es suficiente con sostener el cuerpo. Es necesario sostener el cuerpo, pero no es suficiente con sostener el cuerpo. Porque una persona que pierde sus facultades mentales o que está abatida por la pena, por el dolor, por lo que sea, ¿cómo está esa persona? Sí, lo has dicho mejor de lo que yo me imaginaba. ¿Eh? Sí. En Lucas 22 está lo que... Sí, gracias. Hermanos, ¿cuánto vale una mirada de fe en situaciones adversas? Lo vale todo. Lo vale todo. ¿Eh? Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Así que el pensar en una cosa te destruye
Y el pensar en la otra te da vida. Esto está en Ministerio de Curación, página 185. La tristeza disminuye la circulación en los vasos sanguíneos y los nervios. ¿Le parece poco eso? Lo repito. La tristeza o el pesar disminuye la circulación de los vasos sanguíneos y los nervios, bueno, en los vasos sanguíneos. Y también retarda la acción del hígado, obstaculiza el proceso de la digestión y la nutrición y tiene la tendencia de secar la médula en todo el organismo. ¿Se acuerdan que le leí esto? ¿Se acuerdan que le leí esto? Eso está en Mente, Carácter y Personalidad, página 475. Lo vuelvo a leer. El pesar. El pesar o la tristeza disminuye la circulación en los vasos sanguíneos y los nervios y también retarda la acción del hígado, obstaculiza el proceso de la digestión y la nutrición y tiene la tendencia de secar la médula en todo el organismo. Anótenselo. Bueno, en Proverbios 17:22 está aquel precioso versículo que dice que, vamos a leerlo, a ver, Proverbios 17:22, lo sabemos de memoria, pero a veces hay que refrescar las cosas porque como está visto, esto es lo que más me da pena, hermanos, con qué facilidad se nos olvidan las cosas, por muy buenas que sean, nos cuesta recordarlas. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Sí, Proverbios 17:22. Los manantiales, perdón, un momento. Las grandes fuerzas motrices del alma son la fe, la esperanza y el amor. Y a ellas se dirige el estudio de la Biblia hecho debidamente. A medida que el estudiante de la Biblia contempla al Redentor, se despierta en el alma el misterioso poder de la fe, la adoración y el amor. La mirada se fija en la visión de Cristo y el observador aumenta en semejanza a aquello que adora. Los manantiales de paz y gozo celestial abiertos en el alma por las palabras de la inspiración se convertirán en un río poderoso de influencia bendita para todos los que se pongan a su alcance. Educación 187, 186, 187. ¿Quién no tiene ese libro? ¿Cuántos no lo tienen? ¿Todos lo tienen? Sí. Vuelvan a repasar, hermanos. Vuelvan a repasarlo. Es un libro buenísimo. Entonces, fijémonos en lo que dice aquí. Las grandes fuerzas motrices del alma. A ver, detallemos un poco esto. ¿Qué quieren decir las grandes fuerzas motrices del alma? ¿Sí? Gracias. Una persona indecisa, una persona miedosa, una persona tímida, una persona, en fin, apocada, que no tiene fe. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Eh? Así que las grandes fuerzas motrices del alma son la fe, la esperanza y el amor. Esos tres jóvenes que tenían. David, que tenía frente al gigante, que le faltaba a Saúl. No estaba sincronizado, no estaba sintonizado con el propósito de Dios.
No estaba en la onda, para nada. Estaba en lo suyo, en sus planes completamente carnales, ¿no? Pero David es maravilloso como lo que hizo y también lo que dijo. Lo que dijo, ¿no? Dice, las grandes fuerzas motrices del alma son la fe, la esperanza y el amor, y a ellas se dirige el estudio de la Biblia hecho debidamente. Así que si quieres que aumente tu fuerza interior, ¿dónde la puedes buscar y encontrar? En el estudio debido de la Biblia. No leer simplemente. Uno puede leer así y lee como si fuera un libro cualquiera, ¿no? No se trata de eso. No se trata de eso, ¿no? La fe, la esperanza y el amor. Y a ella se dirige el estudio de la Biblia. A medida que el estudiante de la Biblia contempla, ¿qué quiere decir contemplar, hermanos? Es pasar así, dar una mirada y ¡pum! Ya está. Es de verdad fijarse mucho, observar detenidamente. De verdad que tú formas parte de eso y eso forma parte de ti. Esto se hace así fugazmente. Dice, a medida que el estudiante de la Biblia contempla al Redentor, se despierta en el alma el misterioso poder de la fe. ¿Cuánto me gusta esta frase? Es grandísima. Grandísima. Sí, ¿dónde está? A ver. A medida que el estudiante de la Biblia contempla al Redentor, se despierta en el alma el misterioso poder de la fe, la adoración y el amor. La mirada se fija en la visión de Cristo y el observador aumenta en semejanza a aquello que adora. Educación 186 y 187. Sí, puesto los ojos en Jesús. Gracias, hermano Germán. Y la parte final de esta cita que os acabo de dar también se encuentra en la página 187 del libro de la Educación, los manantiales de paz y gozo celestial abiertos en el alma por las palabras de la inspiración se convertirán en un río poderoso de influencia bendita para todos los que se pongan a su alcance. Manantiales que se vuelven ríos. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? El agua que yo te daré se volverá en fuente que salte, para decir, que emane para vida eterna. Doy por hecho que conocéis este folleto. Hace muchos años que lo hice. ¿Quién no lo conoce? Es un folleto antiguo aquí de nuestra iglesia, que lo hice yo hace muchos años. Y aquí hay una poesía que desde luego es pura Biblia. Dice así: auméntame la fe, Jesús bendito, que el cáliz del dolor me desalienta. La viva fe del corazón contrito, la que diste a Simón en la tormenta de la noche en el lago, ¿no? De pie sobre las aguas ven andando, que turban de mi fe la dulce calma, y levanta tu diestra refrenando las fieras tempestades de mi alma. Quiero luz, luz intensa y pura, que llegue de mi ser hasta la entraña, la que vieron tus siervos en la altura feraz de la montaña. Toma, Señor, mi corazón herido, escóndelo en el hueco de tu palma, que si pierdo la fe habré perdido todas las posesiones de mi alma. Hermanos, esas palabras son de lo más grande que he podido leer y meditar. Lo vuelvo a leer. Toma, Señor, mi corazón herido, escóndelo en el hueco de tu palma, que si pierdo la fe habré perdido todas las posesiones de mi alma. Pero siendo tu amor mi amor divino, porque en ti se ha fundido mi existencia, no me podrás faltar en el camino y mi escudo será tu omnipotencia.
que leíamos antes, que las mayores fuerzas motrices del alma son la fe, la esperanza y el amor. Y aquí dice que si perdemos la fe, el alma se queda vacía, se queda sin fuerzas, se ve incapaz. Ahí vemos a un David y a un Saúl. ¿Quién era más grande de los dos? ¿Quién tenía más cuerpo? Dice que él sobresalía en toda una cabeza por encima de los demás. Por eso parece que también por eso lo eligieron, ¿no? ¿Y David? ¿Cómo era David? Todavía era una persona, un adolescente. Físicamente, ¿no? Pero ahí vemos la gran diferencia. La posesión de su alma. Bien, hermanos, tendría muchas cosas que deciros, pero médicos, no de hace poco, porque esto es un tema tan antiguo como el ser humano, que la salud tiene que ver con nuestra mente, es algo que se ha comprendido desde tiempos antiguos, por eso que leemos lo que acabamos de leer, dice que el corazón alegre constituye buen remedio, más que el espíritu triste seca los huesos. Es decir, que esto es un tema muy antiguo. Sin embargo, seguimos en una época donde se va adelante a base de fármacos. Entonces, concluyendo, ¿cómo podemos renovar nuestra mente? Pues voy a leer una última frase y terminamos. La felicidad para esta vida y para la venidera depende de que fijen su atención en cosas alegres. Fijar la mente en cosas positivas. Dejen ya de contemplar los cuadros lóbregos de su imaginación. Consideren más bien los beneficios que Dios esparció en su senda y más allá de estos, los invisibles y eternos. Así que la felicidad para esta vida y para la venidera depende de que fijemos nuestra atención en cosas alegres. La hermana White dice esto en infinidad de citas. Esto no es la única, ¿no? Por ejemplo, algo parecido también está en aquella matutina que se llama Nuestra elevada vocación. Muy hermosa, por cierto. Y bueno, tenemos a un apóstol Pablo que escribe a la iglesia de Filipos. ¿Dónde estaba Pablo en ese entonces? Estaba en Roma, ya muy cercano a ser decapitado. Y sin embargo, ¿qué les escribe a los filipenses? Vamos a leerlo. Filipenses 4:4. Sí, la felicidad para esta vida y la venidera depende de que... Eso está en Ministerio de Curación 191. Sí. Regocijaos en el Señor de vez en cuando. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez, regocijaos. ¿Cómo lo dice? Con insistencia, con claridad, ¿no? Y sin embargo estaba en Roma preso. Ahí vemos qué maravilloso es el Evangelio. Qué maravilloso es el Evangelio. Con nuestra imaginación, hermanos, nosotros podemos estar en una cueva oscura o podemos trasladarnos al paraíso. Esa es una de las facultades que el Señor nos ha dado. Y eso no es algo que nos ha caído así y lo tenemos que aguantar. Hermanos, en lo que pensamos es una decisión. ¿Nos hemos enterado? Nuestros pensamientos son fruto de nuestra decisión. Es lo mismo, ¿sí? Lo que nosotros escogemos.
Hay personas que simplemente se dejan llevar. Sí. Sí. Hay personas que simplemente dejan que su mente vaya por donde, por todo lo que venga por delante. ¿Es sano eso? ¿Es bueno? Bueno, ojalá que lo comprendamos. Ah, sí. Sí. Sí, creo que fue Lutero que dijo, dice, los pájaros pueden estar volando por encima de tu cabeza, pero otra cosa es que tú le permitas que hagan el nido, ¿no? Entonces, vivimos bombardeados continuamente de empresas, de organismos que nos quieren inculcar lo que a ellos les conviene. Cómprate esto, haz esto, practica esto. Y bueno, tenemos un bombardeo constante de los llamados formadores de opinión. Sobre todo las emisoras, los canales de televisión. Bueno, ay, madre mía, ay, madre mía, ay, madre mía. Ahí hay personas que se creen los dueños, las únicas autoridades de crear opinión. Y hay a quien se lo discute. Hermano, Dios nos libre. Dios nos libre. Bueno. Hermanos, concluyo sencillamente pidiéndoles que leamos en Isaías 53. Aunque ya hemos leído la parte final del Señor Jesús, pero en Isaías 53, ahí encontramos, creo que el broche final para este tema de esta mañana. Vamos a leer a partir del versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y lo que plazca a Jehová se cumplirá por su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte entre los grandes y con los poderosos repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Verá el fruto de su alma, de su aflicción. Sabía Jesús todo lo que le iba a pasar. Y sin embargo, ¿en qué se centraba más? ¿Qué era lo que equilibraba la balanza de la fe y el desánimo? La fidelidad del Padre. Los salvados. Los salvados, cada uno de nosotros. Eso equilibraba la balanza de su estado mental. Así que también nosotros, hermanos, no dejemos que nuestra mente se vaya por las dudas, por las cavilaciones, por las malas noticias, porque sabemos que este mundo no es nuestro mundo. Este mundo no es nuestro mundo. Así que podemos anticipar el cielo. Me dirán que estoy proponiendo algo ilusorio, pero ya, pero anticipémonos el cielo en la tierra, hermanos. ¿Me hago entender? Anticipemos el cielo, hermanos.
es mi deseo para todos vosotros y para mí también. Y quiero recordar que estos niños que acaban de cantar, los conocemos desde antes de nacer. Los vemos cómo están creciendo. Ojalá que ellos reciban el mejor ejemplo y que sigan cantando para siempre. Amén.